Present day. Present time. Para intentar comprender el universo de Experiment Line, creo que es importante entender que este no tiene un significado específico, ya que lo que hace brillante esta serie es que puede significar múltiples cosas, a pesar de que sí, tiene ciertos tópicos definidos como el desarrollo narrativo y argumental e incluso de imagen, pero es lo anterior lo que eleva a esta obra un material contemplativo complejo. Detenernos a debatir que si la serie significó esto o esto otro creo que sería un poco egoísta de nuestra parte, ya que la serie nos entregó posibilidades infinitas, y creo que llevaba tiempo sin ver un material tan intenso y en cierto punto confuso, y es en este primer punto en donde pretendo que nos detengamos un instante. Si nos damos el tiempo de ver o oír análisis o comentarios en relación a la serie, nos encontraremos con un millón de personas que no entendieron absolutamente nada, y esto está absolutamente bien. La serie es confusa, pero es confusa por las posibilidades que como espectador nos abre, y en cierta medida esto también es parte de su crítica. Su estructura argumental es algo que no es del todo claro a lo largo de cada capítulo, ya que el tránsito del espacio-tiempo no es constante, y nosotros como espectadores estamos acostumbrados e incluso vivimos dentro de un espacio argumental lineal. Si quitáramos todo el contenido filosófico de la obra original, igual no sería en cierto sentido confusa, y la serie es consciente de este detalle, porque podríamos preguntarnos qué es lo que realmente quiere criticar y desde qué punto lo ataca, o mejor aún, quiénes hemos querido intentar ser. La serie es un tanto nostálgica al intentar plantear estas preguntas durante cada uno de sus episodios, y su desarrollo conceptual no hace más que elevar la pregunta a un montón de signos de interrogación, porque en cierta medida estas preguntas o pregunta no tiene una respuesta clara en ningún momento. Porque ¿qué ha sido real y qué no ha sido real hasta ahora? Volviendo a su argumento, Lane entabla una primera conexión con el Wired debido a la serie de mensajes recibidos de una compañera que acaba de fallecer, mencionando en uno de ellos la palabra Dios. La serie abarca la presencia de Dios o de un ser superior de una manera sumamente interesante, porque como al final ella misma define, es solo un espectador más incapaz de hacer nada. Por lo tanto, el poder que se fueron atribuyendo ciertos personajes en la serie era una idea social de querer representar algo que en el mundo real jamás habían sido. Y esto es interesante porque la divinidad es lo que abre el primer vínculo de lo que es real o no, o de lo que puede ser posible después de la muerte, porque después de la muerte, ¿qué? No es más que una pausa momentánea, un instante en el que nuestro cuerpo ha dejado de ser útil ya que nuestras limitaciones físicas no han permitido una evolución humana constante. La única conexión de los unos con los otros han sido los cables, las redes sociales en las que hoy, curiosamente más de 20 años después, han sido parte de nosotros e incluso superiores en ciertos aspectos. En el fondo, la Wired ha sido el único método de escape, porque si volvemos a la pregunta anterior, ¿qué ha sido real o qué no ha sido real de momento? Podríamos plantear que Lane jamás salió de su habitación y que todo ha sido más que una interpretación de un mundo virtual en el que ella se sentía cómoda y en el que al igual que ella, millones de seres humanos también lo hicieron, porque no ha existido mayor dolor que el haber sido ignorado por el otro. La identidad no era más que una percepción de cada uno de nosotros, de lo que pudimos ser para el resto, y nuestra memoria no era más que un fragmento de lo que podíamos ser capaces y que en el fondo jamás habíamos sido capaces de comprender. La serie es sumamente humana en cómo orienta a su protagonista, porque cada conducta ha sido justificada y cada personalidad ha sido modificada dependiendo de la relación que había sido entablada. Lane podría definirse en tres tipos de personajes: el social real, que era sumamente introvertido, la yo del Wired, que tenía suma confianza en cada una de sus posibilidades, y algo que fundía ambos universos como su perversión. ネオテニーである人類はもはや進化できないとする学説がある。もしそれが本当だとしたら、なんと愚劣な生き物に進化してしまったものだ。自分たちを動かしている力のことも知らず、ただ欲望を満たすだけのために Y es en este punto en donde la serie no definiría con exactitud sus inquietudes o el objetivo real. Esto desde una decisión consciente claramente. Cada espectador era el que tenía que unir el cableado y que tenía que darle sentido a cada diálogo inicial. El uso de la palabra era sumamente interesante, un diálogo que a veces no ocurría, que solamente era silencio o una descripción puesta en pantalla, ya que la serie desde un principio nos plantea incluso el diálogo como algo lejano, algo privado que solo es codificable por nosotros, y no tan codificable por la forma en la que es emitida el mensaje, ya que solo leíamos e interpretábamos las posibilidades que nos entregaban. ¿No es acaso aquella idea algo brillante? La soledad de su protagonista no es más que la suma de todo lo que no podíamos ver, ya que la conducta humana es algo intangible. Somos una memoria vacía, capaz de reaccionar de acuerdo a nuestras experiencias. Hemos sido la memoria de nuestros familiares o diálogos que vimos por ahí. El desarrollo de cada personaje no ha sido más que la vida misma. Comparemos cada una de las situaciones con la que nosotros nos encontramos viviendo. La red o el Wired no es más que la posibilidad infinita de ser quien queramos ser, de sentirnos protegidos detrás de una pantalla o múltiples artefactos como ella. Fundir estas dimensiones ya no parecería tan lejano entonces, y quizás eso es algo que la serie siempre supo. Pero hay algo más allá.
El método emocional que nos ha llevado a reaccionar a ciertas cosas o interpretar otras, sentirnos ofendidos, amados o tristes, no es más que leer o visualizar algo que para nosotros ha sido relevante. Dentro de una pantalla existe un universo, existen otros, existen pequeños dioses que nos han permitido tamaña posibilidad. Lane no es más que el sistema y el miedo, y su poder no es más que el que los personajes le han otorgado. Manipular el tiempo y el espacio ha sido algo irreal que sin embargo sucedió. Cada uno de los personajes ha estado expuesto a ser simplemente un número, algo irrelevante y minúsculo, pero ¿acaso no hemos sido conscientes de ello? ¿Acaso no hemos sido parte de un experimento social en lo que lo único que nos ha modificado fue una relación sincera? どうしてあなたなんかが神様なの？私わかんない。あなたは死んだんでしょ？ただの人間として。そんな人が神様になんてなれるはずないじゃない。 Por consecuencia, en el mundo real jamás importó si ellos estaban presentes o no. ¿Qué ha significado habitar un cuerpo entonces? Lane ha sido consciente de cada una de sus decisiones porque hasta los primeros 5 capítulos pareciera ser que no, o por lo menos pareciera no estar del todo consciente. La muerte no es más que un proceso evolutivo porque pensemos, ¿cuál de todas las muertes fue algo relevante? ¿En qué nos afectó emocionalmente fuera de lo circunstancial? Vaya, la serie también fue consciente de lo que representábamos y es porque la Wired no es más que el mundo real en el que hoy vivimos y esto es sumamente interpretable. La serie podría significar esto o no, o incluso podríamos entender que todo lo que sucedió no fue más que un juego virtual que unos cuantos decidieron jugar, o un ente superior que simplemente se ha reído de todas nuestras decisiones. ¿Quién realmente ha sido el espectador o ha planificado todo esto? Podríamos interpretar también que su familia ha sido parte de su conducta, pero si Lane jamás ha sido un ser humano, o fue más ser humano que cualquiera de sus espectadores, cada personaje cercano a ella por consecuencia fue perdiendo su identidad y fueron quedando vacíos e incluso algunos lo fueron desde un principio como si no se tratara de la internet. No puedo negar que me fue difícil empatizar con ciertos personajes ya que algunas apariciones fueron tan sorpresivas y cortas que no sé si tuvieron un desarrollo decente. Y acá también es donde me quiero detener porque Experiment Line es una suma de conceptos y símbolos. No funciona desde una individualidad circunstancial o de personaje, funciona de manera colectiva. Cada personaje es parte de un engranaje, cada situación es fundamental para entender la próxima o incluso entender algo que ya había sucedido. Pero en el fondo, ¿quiénes hemos sido nosotros como espectadores para entenderlo? ¿O cómo hemos querido interpretar todo esto? ワイヤードはあくまでも情報を伝達し、コミュニケーションするための空間、リアルワールドと混同してはいけ Si ない。 bien la serie no responde a algunas preguntas, sí nos orienta a entender que todo esto no es más que una analogía de lo que hoy en día vivimos y que sin embargo no hemos cuestionado y quizás aún no sea necesario, pero podría ser o tampoco lo ha sido, porque al final todo se ha reiniciado y de qué ha servido lo sucedido. Nos hemos vuelto una simple casualidad o una coincidencia. Es por eso que esta serie también me recuerda al cine de Wong Kar-wai, no solamente por algunas imágenes similares, sino por cómo modifica a sus personajes y cómo transita las emociones por cada uno de ellos. No son más que receptores o aplicaciones modificables de las que uno como espectador tiene que intentar entender, porque la serie no será del todo clara, y esto es sumamente importante para entender su valor metafórico. 2 más 2 han sido 4, el cielo es azul, el planeta es redondo y esto inconscientemente lo hemos sabido y no lo hemos increpado, por lo menos no en la mayoría de los casos, porque nuestra Wired no ha sido muy distinta a lo que ha sucedido, pero desde dónde y por qué modificarla. Cada uno de sus receptores nos ha vinculado los unos con los otros y nos ha hecho preguntarnos el porqué de variadas circunstancias, por qué hemos estado acá, justo ahora. Nuestro entorno nos ha hecho querer huir del mismo y las redes sociales se han vuelto un espacio personal de reflexión como el que estoy ocupando ahora. Es curioso que una serie de más de 20 años tenga razón en tantas cosas, y mejor aún, percibir estos trabajos como un material realmente relevante es algo sumamente importante y necesario. La imagen y el diálogo podría estar dentro de cualquier estructura argumental, pero para ser trascendente tiene que tener un concepto realmente valioso, y esta serie nos ha dado 13 capítulos de esto. そうなんでしょ？ナイツなんでしょ？伏せなさい。 Desde la perspectiva que la veamos, la serie significará muchas otras cosas, pero cada opinión tendrá ciertas similitudes y es también ese mi objetivo, que cada uno de ustedes entienda la serie como quiera entenderla, ya que esta es una de las pocas que nadie podría decirte con exactitud qué representa, o quizás sí. Cada uno de sus personajes ha tenido un momento icónico, y el juego de fantomas no ha sido más que la representación misma de cómo batallamos los unos con los otros por tener la razón o el poder. Pero, ¿todo esto ha sido real? ¿O simplemente hemos sido parte de este juego que nos ha ido cazando uno a uno? En conclusión, rotundamente sí, es uno de los mejores animes que he visto y de las pocas series que me ha llevado a preguntar qué podría escribir realmente de ella, porque no puedo negar que en cierto momento quedé en blanco, ya que dudaba desde dónde orientar su mensaje, el que en el fondo, vuelvo a repetir, es multisimbólico, y que realmente
probablemente me llevaría a preguntarles quiénes hemos sido, porque muy en el fondo creo que yo aún no tengo la respuesta. はじめましてだよ。そう。じゃあ初めまして。私アリスっていうの。思いっきりの名前でしょ。恥ずかしいんだけどね。あなたは？レイン。